encuentro existe hace poco y fue una inspiración también el hecho de que exista y te da un poco de ganas de hacer cosas, dado lo lindo que están haciendo, las cosas lindas que están haciendo. Por otro lado, que hayan aceptado la idea y ya en un sentido un poco más profundo, porque siento que a lo largo de años que he venido trabajando esta idea de la conexión entre el arte y la ciencia, tengo el suficiente material y suficiente convencimiento de que hay, por un lado, muchos ejemplos que sustentan la idea de que hay una intersección fuerte entre el arte y la ciencia, y por otro lado, cierta sensación de madurez y de sentir que tengo algo para decir. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del mar. Yo creo que sí, que hay una superficialidad en el hecho de considerar que la ciencia y el arte sirven a divinidades contrarias, digamos, de que el arte sirve a las emociones y que la ciencia sirve a la inteligencia, ¿no? Hay muchísimo de subjetividad en el arte y en el sentido de que muchos de los grandes avances científicos se han hecho pautados por una búsqueda de simetría, de elegancia, de belleza. Einstein, cuando tiene que elegir entre varios caminos, una vez que él llega a la equivalencia entre algo que se llama energía y algo que se llama curvatura, tiene que elegir una conexión entre las dos. De las muchas conexiones posibles, elige la más sencilla, la más elegante. Y resulta que esa es la verdadera. O sea, es un gran misterio de por qué para mí, es un misterio para mí el hecho de que aquello que nos resulta agradable, lo que resulta bello, muchas veces tiene su correlato en la realidad, ¿no? Y por otro lado hay muchísimo de racional, hay muchísimo de estructural, muchísimo de digamos, rígido desde el punto de vista de la estructura en el arte, ¿no? Hay métrica en la poesía, hay toda una estructura de lógica en la música, digamos. Leibniz decía que el placer que siente la música es el placer que siente la mente al contar sin saber qué está contando. Es decir, hay como una lógica, ¿no? Hay una lógica que no es la lógica de la matemática necesariamente. La lógica de la matemática de alguna forma es una lógica más sencilla. Sin embargo, el cerebro no está programado para esa lógica. El cerebro está programado para operaciones más complejas, curiosamente, que la de la matemática. Pero sin embargo, la mente fue dándose cuenta a lo largo de la historia de que es capaz de comprender la lógica y de resolver problemas lógicos. Es como una especie de gusto adquirido, creo yo, de la mente, la lógica, ¿no? Eso es como el caviar, ¿no? Al principio no te gusta, pero después es el placer máximo, digamos. Así que hay un inmenso territorio común en el que se prestan esos roles que son los roles convencionales, ¿no? El arte y la ciencia, ¿no? Y bueno, de eso se trata mi búsqueda, digamos, ¿no? De ejemplificar y de promover la idea de que no son opciones antagónicas en la búsqueda de la verdad, sino que son gran parte integral. Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos, la palabra digo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un fin. Yo sigo lo que más me gusta, por un lado, y también sigo el camino en el que puedo avanzar, con el que puedo hacer algún progreso. O sea que hay una combinación de curiosidad permanente por todo y de ir hacia lugares en los que puedo expresar algo y puedo descubrir algo. Hay lugares en los que hay ciertos temas que me cuestan más que otros y bueno, en general es cierto, también voy por lugares que no puedo ir y reboto y trato de entender cosas que me costaron mucho entender. Es decir, lo que me mueve, lo que me movió desde muy chico es una curiosidad por todo, por cómo funciona el mundo y además una curiosidad por cómo se hacen ciertas cosas, cómo se
investiga cómo se llega a la comprensión de problemas irresueltos, cómo se toca un instrumento, cómo se compone una obra, cómo hizo tal tipo para componer, cómo se cocina una cierta receta, digamos, que también me interesa mucho. Es decir, yo creo que hay un motivo central de mi vida, que es la curiosidad, y que creo que también ese es el punto central que ha movido a los grandes avances científicos, ¿no? O sea, la curiosidad es una de esas cosas increíbles que tiene el ser humano, y a veces yo mismo me sorprendo de cómo hay ciertos avances científicos y avances tecnológicos que se han hecho motivados por la curiosidad. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué les dio curiosidad a tal cosa? Y llegaron a hacer una nave espacial que va a la Luna, descubrir la radioactividad, descubrir los grandes avances, ¿no? Los grandes avances científicos que se han hecho simplemente por preguntarse, che, ¿qué pasa si? ¿Por qué esto será así? ¿Y qué pasa si muevo tal cosa y cambio tal otra? Y también en el arte hay mucho de eso, ¿no? No solo de expresar esa voluntad de los límites de la curiosidad, me parece que son lo que el arte persigue también, ¿no? O sea, y digo límites porque pienso que en el arte, el gran motor del arte es el expresarlo, el intento por expresar lo inexpresable, ¿no? Por representar lo irrepresentable en el caso de la pintura, por decir lo que no se puede decir, lo indecible en el caso de la poesía, ¿no? Y en esa búsqueda de la frontera, en esa búsqueda del misterio, es que están juntas el arte y la ciencia. Y bueno, yo no puedo no hacerlo, ese es el sentimiento que siempre he tenido, ¿no? No puedo no hacer ciencia y no puedo no hacer arte. Entonces, quizás también es una maldición, porque me ha hecho ser un generalista y no estar en el tope de mi campo en cierta especialidad. Pero no, es una lección y me ha dado muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones. No sé qué se llevan de mí, pero sí creo que tengo una idea de lo que quisiera que se lleven, ¿no? Y si te tengo que resumir una frase, la idea es la idea de Yupanqui, ¿no? El artista, y bueno, lo aplico para el científico también, en las charlas y en las comunicaciones no tiene que, o en los conciertos, no tiene que deslumbrar, sino que tiene que alumbrar, ¿no? Y un poco la idea de inspirar en la búsqueda de lo que yo quisiera que alguien sienta después de escuchar una charla mía, un concierto mío, es la inquietud por conocer más, la inquietud por valorar más la realidad, la inquietud por interiorizarse de los detalles del mundo, ¿no? Y que en el fondo es lo que te da el arte y la ciencia, esa experiencia de ver la realidad en alta definición, más que verla de aumentar los píxeles, ¿no? de la visión de la realidad, y te mejora la mente y te hace más culto. ¿Te hace mejor? No lo sé. Uno puede ser más culto y no necesariamente ser mejor. Es como, digamos, te da la posibilidad de ser mejor ser humano. Pero ahí, por supuesto, si uno se pone en exquisito en cuanto al análisis filosófico del tema, Alemania es uno de los países más cultos, ha tenido a Schiller, a Beethoven, a Wagner, a Goethe, y sin embargo en Alemania es donde surge el nazismo y las grandes atrocidades del siglo XX. O sea que no implica ser bueno si uno es culto realmente, ¿no? Pero, o por lo menos digamos, educado en ciertas sutilezas de la mente, del espíritu, ¿no? O sea, me parece que lo que yo busco es que la gente que me escucha reciba aquello que yo recibí cuando escuché a Borges, cuando leí a Borges, cuando leí a Einstein, cuando aprendí las cosas que yo creo que mejoraron. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya forma mil estrellas, que haya un sol. Bueno, yo a María Cristina la conozco desde el año 2005, creo que fue cuando yo le había presentado a ella proyectos para hablar en la Feria del Libro, y bueno, por una coincidencia de amigos comunes terminó aceptando mi propuesta, y de ahí se generó una amistad y un vínculo con la Fundación Solideo que para mí fue muy linda. Creo que compartimos los valores de la comunicación científica, de la comunicación de
de la ciencia en general y del rol social de la ciencia, ¿no? El hecho de que la ciencia, una comprensión de los problemas científicos y técnicos puede incrementar el sentido ético, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que le hablé mucho con María Cristina y con la cual me siento identificado. Qué bonita que la luz a la mañana, ¿verdad?